¿Alguna vez te has preguntado si realmente el Espíritu Santo está obrando en tu vida? Muchos buscan señales externas, momentos espectaculares, pero a veces la presencia del Espíritu se manifiesta en maneras sutiles pero poderosas. Hoy vamos a descubrir juntos esas señales que indican que el Espíritu Santo está en ti, trabajando en cada área de tu vida. Tal vez ya las has visto pero no las reconocías. Tal vez han estado ahí todo este tiempo, mostrándote que Dios está más cerca de lo que imaginabas. Si reconoces estas señales, no hay duda. El Espíritu Santo está transformándote desde adentro, guiándote y llenándote de su poder. Antes de sumergirnos en estas señales, quiero que invites al Espíritu Santo a obrar en tu vida. Escribe en los comentarios la frase Espíritu Santo, ven a mí, amén. Al hacerlo, estás abriendo tu corazón y permitiendo que su presencia te llene y transforme. No es solo un comentario, es un acto de fe que invita al Espíritu a moverse poderosamente en tu vida. Señal 1. Hambre y sed de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da un anhelo profundo, un deseo que no es superficial ni pasajero, sino una urgencia espiritual que busca acercarse más a Dios a través de su palabra. Este anhelo es más que simple curiosidad, es un hambre y una sed que el mundo no puede satisfacer. A medida que el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente, despierta una necesidad intensa de conocer más de Dios, de entender su carácter, su amor y su voluntad. Este deseo va más allá de la rutina o de una obligación religiosa. Es una pasión que el Espíritu Santo planta en el corazón, una chispa que crece en un fuego que nos consume hasta el punto de hacer que cada palabra, cada versículo de la Biblia cobre vida. Es como si Dios mismo estuviera hablando directamente a nosotros, revelando su esencia y su propósito, no solo para nuestro beneficio, sino para transformarnos desde adentro. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estas palabras son la promesa de que el Espíritu Santo no solo nos motiva a acercarnos a la Biblia, sino que también es nuestro guía en ella. Él nos lleva a descubrir la verdad de Dios, esa verdad que no solo ilumina nuestro entendimiento, sino que también nos libera. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, el Espíritu Santo nos lleva a comprender lo que antes era un misterio. Nos ayuda a discernir el mensaje de Dios y a ver cómo aplicarlo en nuestras vidas. Este proceso de ser guiados a la verdad se convierte en una necesidad espiritual, como el aire que respiramos. No es un acto casual ni un pasatiempo, es una conexión vital con la verdad absoluta que Dios nos ha revelado. Al ser guiados por el Espíritu, cada palabra y cada enseñanza de la Biblia comienzan a tomar un nuevo significado, nos ofrecen dirección y nos dan esperanza. Nos sentimos atraídos por la verdad, no solo porque nos instruye, sino porque nos transforma. Meditar en las Escrituras no solo nos llena de conocimiento, sino que tiene un poder transformador sobre nuestras vidas. La palabra de Dios tiene la capacidad de moldear nuestra forma de pensar, de renovar nuestras actitudes y de transformar nuestra conducta. Cada vez que dedicamos tiempo a la meditación y reflexión sobre las Escrituras, el Espíritu Santo usa esa palabra para remover las viejas formas de pensar y reemplazarlas con pensamientos de fe, esperanza y amor. La palabra empieza a actuar como un espejo en el que podemos ver nuestros propios defectos, nuestras debilidades y también nuestra verdadera identidad en Cristo. Nos ayuda a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios, a desechar lo que no le agrada y a adoptar una vida que refleje su amor y su justicia. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, sino que es un viaje diario en el que cada versículo y cada enseñanza nos empujan hacia un crecimiento espiritual constante y sincero. La transformación a través de la palabra también implica una renovación en nuestra forma de ver al mundo y de enfrentar nuestras circunstancias. Al llenarnos de las enseñanzas de Dios, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva eterna, más allá de lo terrenal y lo momentáneo.
Nuestros problemas ya no nos agobian como antes porque sabemos que tenemos un Dios que nos sostiene y guía. Las Escrituras nos enseñan a confiar en su fidelidad, a descansar en su paz y a vivir con la certeza de que Él tiene el control. Esta perspectiva transforma nuestras emociones y nos permite enfrentar cada situación con una calma y fortaleza que no provienen de nosotros, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Este cambio no solo nos beneficia a nosotros, sino que se convierte en un testimonio vivo para quienes nos rodean, porque ellos pueden ver el cambio genuino y el impacto que tiene la palabra de Dios en nosotros. Finalmente, vivir con hambre y sed de la palabra de Dios no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que nos acerca más a la imagen de Cristo. La Biblia es una fuente de vida y cuando nos sumergimos en ella, nuestras vidas comienzan a reflejar los valores y principios que Jesús nos enseñó. Amar a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos han hecho daño, vivir en humildad y servir a los demás dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en parte de nuestro ser. La palabra nos impulsa a vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo, a ser luz en un mundo de oscuridad, a ser sal en un mundo que necesita preservación. Este deseo profundo por la palabra de Dios se convierte en una fuerza que nos guía, que nos fortalece y que nos transforma de tal manera que nuestra vida se convierte en una manifestación viva de su amor y su gracia. Señal 2. Amor incondicional. El Espíritu Santo nos lleva a experimentar el amor divino, un amor que va más allá de nuestras capacidades humanas y nos permite amar incluso a aquellos que nos resultan difíciles. Este amor no es solo un sentimiento pasajero o una simple simpatía. Es un amor que refleja el corazón de Dios, que nos impulsa a ver a cada persona como alguien digno de cariño, respeto y compasión, sin importar sus fallas o lo que puedan habernos hecho. Es un amor que mira más allá de las ofensas y las heridas y nos capacita para amar sin esperar nada a cambio. Nos encontramos amando a aquellos que, en circunstancias normales, sería imposible o muy difícil de amar, porque no es nuestra propia capacidad, sino el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así, este amor transforma nuestras relaciones, dándonos paciencia, comprensión y una misericordia que no se agota. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, se nos recuerda que el amor es el primer fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto nos muestra que el amor es la base de todos los demás frutos. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, este fruto del amor brota como una expresión natural de su presencia en nuestras vidas. El amor que Él produce no depende de nuestras emociones ni de las circunstancias. Es un amor constante, inquebrantable y puro. A través del Espíritu aprendemos a amar de manera genuina, poniendo a los demás primero y buscando su bien antes que el nuestro. Este amor es el mismo que mostró Jesús, un amor que sirve, que perdona, que no guarda rencor y que siempre busca construir. Es un amor que no juzga ni critica, sino que abraza a todos, especialmente a los que están perdidos y necesitan la gracia de Dios. El ejemplo del buen samaritano ilustra perfectamente este tipo de amor. Él vio a un hombre herido, y aunque no lo conocía y tenía razones culturales para ignorarlo, fue movido por una profunda compasión. Su amor no se quedó en palabras ni en una simple muestra de lástima. Actuó y ayudó a ese hombre en su necesidad. Este amor es desinteresado y no mide los sacrificios. El samaritano arriesgó su seguridad, invirtió su tiempo y sus recursos para asegurar el bienestar de alguien más. Así es el amor que Dios quiere que tengamos, un amor que se demuestra en acciones concretas, en ayudar sin esperar recompensa, en perdonar sin llevar cuenta de las ofensas. Este amor nos permite ver la necesidad de los demás y actuar sin reservas, reflejando el carácter de Cristo en cada uno de nuestros actos. Amar de esta manera no solo transforma a los demás,
sino que también nos cambia a nosotros. Nos libera de las cargas del rencor, del juicio y de la envidia, y nos llena de paz y satisfacción. El Espíritu Santo usa este amor para renovar nuestras mentes, para abrir nuestros corazones y para hacernos conscientes de las necesidades de quienes nos rodean. Nos da una nueva perspectiva, nos muestra que todos somos hijos de Dios y que cada uno merece ser amado y valorado. Esta forma de amar nos permite ser instrumentos de paz, consuelo y restauración en un mundo que está tan necesitado de amor genuino y de personas que reflejen la bondad y misericordia de Dios. Este amor incondicional que viene de Dios y que el Espíritu Santo produce en nosotros es el mayor testimonio que podemos dar. Es una luz en medio de la oscuridad, un bálsamo para las heridas del alma y un reflejo del amor de Cristo hacia todos. No hay nada más poderoso que este amor. Es la evidencia de que Dios vive en nosotros y obra a través de nosotros. Cada vez que amamos a otros de esta manera, estamos demostrando el corazón de Dios y llevando a otros a experimentar su amor, un amor que perdona, que restaura y que da vida. En cada acto de amor, grande o pequeño, estamos sembrando semillas de esperanza y de fe en los corazones de quienes nos rodean. Es un privilegio poder amar como Dios ama, porque en ese amor encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y nuestra misión en el mundo: ser un reflejo de su amor perfecto e inagotable. Señal 3. Paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el Espíritu Santo nos da es una paz que trasciende cualquier cosa que podamos entender. No depende de si las cosas van bien o mal en nuestra vida. Es una paz profunda y estable que permanece sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Cuando esta paz habita en nosotros, sentimos un alivio que supera las preocupaciones y miedos terrenales. Podemos enfrentarnos a las dificultades más grandes y, sin embargo, mantenernos firmes, tranquilos y confiados porque sabemos que Dios está con nosotros. No es una paz que el mundo pueda darnos. No está basada en la ausencia de problemas o en el éxito, sino en la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas y nos sostiene con su mano. Esta paz nos libera del peso de la ansiedad y nos permite vivir con una serenidad que solo puede venir de lo alto, del mismo Espíritu que habita en nuestro interior. Jesús mismo nos prometió esta paz en Juan 14, versículo 27, cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Estas palabras nos recuerdan que la paz de Cristo es única y no se puede comparar con la paz que el mundo ofrece. La paz del mundo es temporal, depende de circunstancias y es frágil. En cambio, la paz que nos da Jesús es constante y no se rompe ni se desvanece con las dificultades. Esta paz calma nuestro corazón incluso en los momentos de tribulación y angustia. Podemos estar rodeados de problemas, con incertidumbres y desafíos, pero en el fondo de nuestro ser tenemos la seguridad de que Dios nos acompaña, nos protege y nos guía. Esta paz divina nos da fortaleza, nos recuerda que no estamos solos y que tenemos un refugio seguro en el amor y la presencia de Cristo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Aun cuando estaba encarcelado, rodeado de limitaciones y en una situación que podría haber llenado a cualquiera de angustia, él mantenía un espíritu de paz y contentamiento. En sus cartas vemos a un Pablo que, pese a las cadenas, habla con alegría, agradecimiento y serenidad. Él comprendía que su paz no dependía de estar en libertad o de tener comodidad. Su paz provenía de la presencia de Dios en su vida. Esa presencia le daba la fuerza y la calma que necesitaba para soportar cualquier adversidad.
No importa cuánto se intensificaran sus pruebas, él sabía que Dios estaba a su lado, y eso era suficiente para mantener su corazón en paz. Es un recordatorio poderoso de que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, la paz de Dios está al alcance cuando confiamos plenamente en Él. Esta paz también transforma nuestra perspectiva y nos permite ver las dificultades con otros ojos. En lugar de dejarnos consumir por la preocupación o el temor, aprendemos a descansar en Dios y a vivir con la seguridad de que, aunque no entendamos lo que sucede, Él tiene un propósito y un plan perfecto. La paz de Dios nos da la libertad de soltar el control, de aceptar que no tenemos todas las respuestas, pero que tenemos a un Dios que nos cuida y que siempre obra para nuestro bien. Esta paz nos permite vivir sin miedo, enfrentar lo que venga con la convicción de que nada nos separará del amor de Dios. Y esa convicción nos da fuerzas para avanzar cada día, confiando en su fidelidad y en su cuidado. La paz que sobrepasa todo entendimiento es un don precioso, una señal de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos sostiene, nos alienta y nos da una estabilidad que no depende de nuestras habilidades ni de nuestras circunstancias. Esta paz nos convierte en un testimonio vivo para los demás, mostrando que, aunque el mundo esté en caos, hay una paz verdadera que solo Dios puede dar. Esta paz no significa que no tendremos problemas, sino que podremos enfrentarlos con un corazón firme y seguro en Dios. Vivir con esta paz nos permite ser una luz en medio de la oscuridad, reflejando la calma y la confianza que solo el Espíritu Santo puede darnos y guiando a otros a encontrar la misma paz en Cristo. Señal 4. Sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da un discernimiento espiritual que va más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Este discernimiento no se trata simplemente de tomar decisiones basadas en la lógica o en nuestras propias experiencias, sino de una sensibilidad que solo el Espíritu puede desarrollar en nosotros para distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y en nuestra mente, afinando nuestra percepción para que podamos entender y seguir la voluntad de Dios en cada situación. Nos ayuda a ver más allá de lo superficial y nos da una claridad especial en momentos de confusión. Es como si una nueva luz iluminara nuestro camino, mostrándonos lo que realmente es importante para Dios y ayudándonos a rechazar lo que nos desvía de sus planes. Este discernimiento se convierte en una brújula interna que nos orienta hacia una vida que honra y agrada a Dios, incluso cuando las decisiones no son fáciles o cuando las opciones parecen confusas. En Juan 16, versículo 13, Jesús nos promete que, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta promesa es la clave para entender cómo el Espíritu Santo nos ayuda en cada paso de nuestra vida. No estamos solos en nuestras decisiones ni en nuestras luchas. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, para mostrarnos la verdad y para ayudarnos a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Esta guía no es impositiva ni forzada, es una invitación amorosa del Espíritu para que busquemos y sigamos la verdad de Dios. Nos lleva a reflexionar y a considerar no solo lo que queremos, sino lo que Dios desea para nosotros. En momentos de decisiones difíciles, cuando la presión o el temor quieren desviarnos, el Espíritu Santo nos recuerda la verdad, nos da paz y nos ayuda a alinearnos con el corazón de Dios. Este proceso de ser guiados a la verdad nos transforma, nos fortalece y nos da una base firme en medio de la incertidumbre. Así, nuestras decisiones dejan de ser meramente humanas y se convierten en actos de fe que reflejan nuestra confianza en la guía divina. Un ejemplo claro de esta sensibilidad a la guía del Espíritu lo vemos en la historia de Felipe y el eunuco etíope. En Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo guía a Felipe a acercarse al carro donde el eunuco,
Un hombre de gran posición estaba leyendo las Escrituras sin entenderlas. Aunque a simple vista podría parecer un encuentro casual, el Espíritu lo condujo a esa situación con un propósito específico. La sensibilidad de Felipe a la guía del Espíritu le permitió estar en el lugar correcto en el momento adecuado, abriendo una oportunidad perfecta para compartir el Evangelio. Gracias a su obediencia, el eunuco recibió el mensaje de salvación y fue bautizado, llevando así la fe a una nueva región. Este relato muestra cómo el Espíritu Santo puede guiarnos a situaciones donde nuestras palabras o acciones tienen un impacto eterno en las vidas de los demás. No se trata solo de nuestras habilidades o de nuestros planes, sino de nuestra disposición a seguir la voz del Espíritu y de estar atentos a su dirección. Vivir con esta sensibilidad a la guía del Espíritu Santo nos transforma, nos lleva a ver cada momento y cada oportunidad con un propósito eterno. Nos enseña a escuchar más que a hablar, a esperar en Dios más que en nuestras propias fuerzas y a estar dispuestos a movernos en la dirección que Él nos indica, aunque no siempre entendamos el porqué. A medida que cultivamos esta sensibilidad, aprendemos a depender más de su guía y menos de nuestros propios impulsos. Comenzamos a vivir con la confianza de que el Espíritu está siempre a nuestro lado, guiándonos hacia la verdad, hacia el amor y hacia la paz. Es una relación de confianza y dependencia que se fortalece con el tiempo y que nos da la seguridad de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Nos invita a una vida de fe activa, de obediencia y de propósito, en la que cada paso que damos está alineado con su voluntad. Este discernimiento y sensibilidad nos ayudan también a evitar las trampas y distracciones que el mundo ofrece. El Espíritu Santo nos alerta, nos muestra el peligro y nos da la sabiduría para apartarnos de lo que no conviene. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo mejor, entre lo temporal y lo eterno, entre lo que satisface momentáneamente y lo que realmente llena el alma. Así, cada día nos volvemos más sensibles a su voz, aprendiendo a distinguir su guía en medio del ruido del mundo. Es una paz y una confianza que vienen solo de saber que no estamos caminando solos, sino guiados por el Espíritu de Dios, quien siempre nos conduce a la verdad y nos muestra el camino de la vida. Señal 5. Carga por los perdidos. El Espíritu Santo coloca en el corazón del creyente una compasión profunda por aquellos que aún no conocen a Cristo. Es un sentimiento que va más allá de la empatía humana. Es una carga espiritual que nos impulsa a interceder, a orar y a buscar oportunidades para compartir el mensaje de salvación. Esta compasión no es pasajera ni depende de nuestras emociones. Es una carga constante que nace del mismo corazón de Dios. Al ver a personas viviendo sin esperanza, sin la paz y el amor que vienen de una relación con Cristo, el Espíritu nos mueve a actuar, a hacer todo lo posible para que puedan experimentar la salvación. Esta pasión por los perdidos es una señal de la obra del Espíritu en nosotros, que nos lleva a sentir el dolor de quienes están lejos de Dios, y nos da el deseo de acercarlos a Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, vemos el momento en que Jesús llora por Jerusalén. Dice la Escritura que al ver la ciudad, lloró sobre ella. Este gesto de Jesús refleja una compasión inmensa y profunda, una tristeza por todos aquellos que aún están lejos de Dios y no reconocen la paz que Él les ofrece. Su llanto no era de enojo o frustración, sino de amor y misericordia por las almas perdidas. Jesús sabía lo que les esperaba y deseaba que ellos pudieran entender el amor de Dios y recibir su salvación. Este mismo sentimiento es el que el Espíritu Santo despierta en nosotros, una compasión sincera que nos lleva a orar, a interceder y a compartir el mensaje de esperanza. No podemos mirar al mundo sin sentir esta carga, sin desear que otros conozcan la verdad y el amor que hemos encontrado en Cristo.
El ejemplo de Jesús nos recuerda que el amor por los perdidos debe movernos, debe hacer que cada acción y cada palabra nuestra refleje su compasión. La oración intercesora es una de las formas más poderosas en las que esta carga se expresa. El Espíritu Santo nos impulsa a orar con fervor, a ponernos en la brecha por aquellos que necesitan conocer a Dios. No es una simple oración de rutina, es una intercesión que brota desde lo profundo de nuestro ser, un clamor por la salvación de otros. Nos encontramos orando por personas que quizá nunca hemos conocido, pero que el Espíritu pone en nuestro corazón, y sentimos un amor y una preocupación genuina por su bienestar espiritual. La oración intercesora nos permite llevar la carga de los perdidos delante de Dios, pidiendo que Él toque sus corazones, que los acerque a su verdad y que les dé la oportunidad de experimentar su amor. El Espíritu Santo nos guía en estas oraciones, dándonos las palabras y la pasión necesarias para interceder sin cesar, creyendo que Dios puede hacer la obra en sus vidas. Este deseo de que otros conozcan a Cristo nos lleva también a vencer el temor y a compartir el Evangelio con valentía. El Espíritu Santo nos da las fuerzas y el coraje para hablar de nuestra fe, para testificar del amor de Dios y para mostrar con nuestras acciones que hay esperanza y vida en Él. Cuando vemos a alguien en necesidad espiritual, no podemos quedarnos en silencio. Sabemos que hemos sido llamados a ser portadores de la verdad y a compartir el mensaje de salvación. El Espíritu nos empuja a salir de nuestra zona de comodidad y a hablar con claridad, con humildad y con amor, mostrando a otros el camino hacia Dios. No es un acto de obligación, sino una respuesta natural al amor que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón por los perdidos. Esta carga por los perdidos nos transforma, nos hace ver el mundo con ojos nuevos y nos recuerda constantemente la misión que tenemos. Cada persona que pasa por nuestra vida es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo, para orar por ellos y para compartirles la esperanza que hemos recibido. El Espíritu Santo nos hace sensibles a las necesidades de los demás, nos muestra las heridas que llevan en su alma y nos da el deseo de ser un canal de bendición para ellos. Vivir con esta compasión es un privilegio y una responsabilidad. Es un recordatorio de que, así como alguien una vez nos compartió el mensaje de salvación, ahora nosotros somos llamados a hacer lo mismo por otros. En cada oración, en cada palabra de aliento, en cada acto de amor, estamos llevando el Evangelio al mundo y cumpliendo el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Es un camino de entrega y de amor, en el que el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece, dándonos una pasión que solo puede venir de Dios. Nos recuerda que aunque no podemos cambiar el corazón de las personas, sí podemos orar, interceder y sembrar la semilla del Evangelio, confiando en que Dios hará la obra en ellos. Esta carga por los perdidos no es un peso, sino un privilegio de ser parte del plan de salvación de Dios, de ver vidas transformadas y de experimentar el gozo de compartir su amor con el mundo. Señal 6. Poder para resistir la tentación. El Espíritu Santo nos da una fuerza sobrenatural para resistir el pecado, una fortaleza que va más allá de nuestra propia capacidad y nos permite enfrentar las tentaciones con valentía y determinación. Esta fuerza no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es el poder de Dios obrando en nosotros para vivir de una manera que refleje su santidad. Cada día enfrentamos decisiones y desafíos, y sin el poder del Espíritu sería imposible mantenerse firme. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo habite en nosotros, nos da la capacidad de elegir lo correcto, de decir no al pecado y de buscar una vida que honre a Dios. Esta fuerza nos libera del dominio del pecado y nos permite experimentar la libertad de vivir en la luz, en integridad y en comunión con Dios, incluso cuando las tentaciones intentan desviarnos de su camino. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo nos dice: «Digo, pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Estas palabras son una exhortación a vivir guiados y sostenidos por el Espíritu Santo, porque Él es quien nos da el poder para vencer el pecado. Cuando andamos en el Espíritu, cuando le permitimos guiar cada paso y cada decisión, nuestras prioridades cambian, nuestros deseos se transforman y el pecado pierde su atractivo. No es un acto de fuerza humana, sino un caminar constante en la presencia del Espíritu, que nos da la habilidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo sabía que nuestra naturaleza humana es débil y que sin el Espíritu seríamos vulnerables a caer en los deseos de la carne. Pero nos muestra que el Espíritu Santo es suficiente, que su poder en nosotros nos da todo lo que necesitamos para resistir y vencer cualquier tentación. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Tenemos al Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos sostiene. El Espíritu Santo también nos da discernimiento para reconocer las situaciones en las que somos vulnerables a la tentación. Nos da claridad para ver el peligro antes de que sea demasiado tarde, para reconocer aquellos lugares, personas o situaciones que pueden alejarnos de Dios. Este discernimiento no es una alarma externa, sino una sensibilidad interna que nos hace estar atentos, que nos muestra lo que puede ser perjudicial para nuestra relación con Dios. Nos da la sabiduría para alejarnos de aquello que nos debilita espiritualmente, para tomar decisiones que honren a Dios y para no poner en riesgo nuestra integridad. Este discernimiento nos protege y nos recuerda que nuestro propósito es más importante que cualquier satisfacción momentánea que el pecado pueda ofrecer. Nos ayuda a vivir con una mente clara y con un corazón enfocado en agradar a Dios, rechazando todo lo que pueda obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Además de la fuerza y el discernimiento, el Espíritu Santo fortalece nuestra voluntad y aumenta nuestro amor por Dios, lo que hace que el pecado pierda su poder sobre nosotros. Cuando amamos a Dios y valoramos nuestra relación con Él, resistir la tentación se convierte en una respuesta natural de ese amor. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, transformando nuestros deseos y dándonos un gozo que el pecado no puede igualar. Nos ayuda a ver el pecado tal como es, un obstáculo para nuestra comunión con Dios. Esta fortaleza interior nos da una determinación profunda para vivir en santidad, para buscar lo que agrada a Dios por encima de cualquier otra cosa. Nos recuerda que nuestra identidad está en Cristo y que hemos sido llamados a vivir como hijos de luz, dejando atrás las obras de la oscuridad. Vivir con el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación no significa que no seremos tentados, pero sí significa que tendremos la fuerza para vencer. Significa que, aunque las tentaciones se presenten, ya no estamos bajo su dominio. Tenemos el poder de Dios que nos hace libres. Es un proceso diario, una elección constante de vivir en el Espíritu y no en la carne, de depender de su fortaleza y no de la nuestra. Y a medida que permitimos que el Espíritu obre en nosotros, experimentamos una libertad que nos llena de paz y nos da la certeza de que podemos vivir en victoria. Resistir la tentación es posible porque el Espíritu Santo está con nosotros, nos guía y nos sostiene, llevándonos siempre hacia una vida de santidad y de comunión con Dios. Esta es la verdadera libertad, la libertad de vivir una vida que glorifica a Dios en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. Señal 7. Convicción del pecado. El Espíritu Santo obra en el corazón del creyente para revelar aquellas actitudes y acciones que no agradan a Dios. Es una revelación profunda, una claridad que llega a lo más íntimo de nuestro ser y que nos hace conscientes de nuestro pecado. Este reconocimiento no es un simple sentido de culpa, sino una convicción genuina que despierta un deseo sincero de cambiar, de volvernos hacia Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. A través del Espíritu, entendemos que el pecado no es solo un acto externo, sino algo que afecta nuestra relación con Dios y que daña nuestro corazón. Así,
Él nos guía a ver el pecado tal como es, mostrándonos cómo algunas acciones, pensamientos o palabras nos alejan de la santidad que Dios desea para nosotros. Este proceso de reconocimiento no es para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento, para darnos una oportunidad de ser restaurados y vivir en comunión con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Esta convicción es un acto de amor de Dios hacia nosotros, un llamado a volver a su camino. No se trata de una acusación fría o de una condena, sino de una voz suave y persistente que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y a darnos cuenta de lo que nos está alejando de Dios. Es un llamado que busca guiarnos al arrepentimiento sincero, a una transformación interior que no se limita a cambiar conductas externas, sino que toca el corazón y renueva nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo nos muestra que el arrepentimiento es la puerta hacia una vida nueva, una vida santa, donde cada paso que damos nos acerca más a Dios. Al ser convencidos de nuestro pecado, no nos sentimos abandonados, sino sostenidos por el amor de Dios, quienes nos da la oportunidad de rectificar y crecer espiritualmente. La convicción del Espíritu Santo también nos fortalece para vencer el pecado. Él no solo nos muestra lo que está mal, sino que nos da el poder para resistir y vivir en obediencia a Dios. En nuestra propia fuerza sería imposible vencer las tentaciones y abandonar aquellas cosas que nos atrapan, pero el Espíritu Santo nos equipa con una fortaleza sobrenatural para enfrentar la batalla contra el pecado. Nos recuerda quiénes somos en Cristo y nos da el valor para elegir lo que es correcto, incluso cuando el pecado parece ofrecer satisfacción temporal. Este poder no es algo que proviene de nosotros mismos, es el mismo poder de Dios que opera en nuestro interior, dándonos la capacidad de decir no a lo que nos aleja de Él y de vivir una vida que refleja su santidad. Vivir bajo la convicción del Espíritu Santo significa estar atentos a su voz y estar dispuestos a rendirnos a su guía. Nos hace sensibles a aquello que antes quizás pasábamos por alto. Nos muestra lo que puede parecer pequeño, pero que afecta nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo nos guía en cada momento, ayudándonos a discernir entre lo bueno y lo malo y fortaleciendo nuestra voluntad para seguir el camino de la obediencia. A medida que crecemos en esta relación con el Espíritu, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite reconocer las áreas en las que debemos mejorar y buscar siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. Nos recuerda que aunque el pecado sea una lucha constante, tenemos el poder de Dios a nuestro favor y que con su ayuda podemos vencer. Este proceso de vivir bajo la convicción del pecado y la guía del Espíritu Santo nos lleva a una vida de crecimiento espiritual donde no buscamos solo evitar el pecado, sino vivir en plenitud con Dios. Cada día, cada momento de convicción y cada victoria sobre el pecado nos hace más fuertes, más maduros espiritualmente y más conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida. La convicción que el Espíritu nos da no solo nos libera del pecado, sino que nos permite vivir una vida de libertad y de gozo, donde cada paso que damos nos acerca más a la imagen de Cristo. Vivir con esta convicción es una bendición, porque nos da la certeza de que Dios no solo nos perdona, sino que también nos da el poder para vivir en santidad y para reflejar su amor y su luz al mundo. Señal 8. Audacia para compartir la fe. El Espíritu Santo nos da una valentía sobrenatural para compartir el Evangelio, una audacia que no proviene de nuestras propias fuerzas ni de una confianza en nuestras habilidades. Es un coraje que nace de su presencia en nosotros, que nos impulsa a hablar con claridad y convicción, aun cuando las circunstancias parecen adversas. Esta valentía no es la ausencia de temor, sino la fuerza para superarlo y para poner el mensaje de Cristo por encima de cualquier otra cosa. Cuando el Espíritu Santo actúa,
nos da la seguridad de que estamos respaldados por el mismo poder de Dios y que, por difícil que sea la situación, su palabra debe ser compartida. Nos ayuda a vencer nuestras inseguridades, el miedo al rechazo o a la crítica, y nos da la capacidad de hablar con el amor y la certeza de que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Esta audacia nos permite ver más allá de las dificultades y enfocarnos en la misión que Jesús nos dejó: ser testigos de su amor y su verdad en todo lugar. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús promete que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa es fundamental para entender la fuente de nuestra valentía. No es una valentía humana, sino el poder del Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos efectivos, para llevar el mensaje de salvación con autoridad y confianza. Este poder nos equipa para hablar de Cristo no solo en ambientes seguros o receptivos, sino también en aquellos lugares y momentos donde puede haber oposición. Nos da la fuerza para ser constantes, para persistir y para ser luz incluso en los lugares más oscuros. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían dificultades, persecución y rechazo, y por eso les prometió este poder divino, una fuerza que no se desgasta ni disminuye, sino que permanece y nos sostiene en cada paso. El Espíritu Santo nos convierte en testigos vivos de Cristo, personas que llevan el mensaje sin importar las circunstancias y que confían plenamente en el respaldo de Dios. Un ejemplo claro de esta audacia lo vemos en la vida de Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro había negado a Jesús 3 veces, movido por el temor y la inseguridad. Sin embargo, después de que el Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés, Pedro se levantó con una valentía renovada y proclamó el Evangelio con poder y convicción. Pasó de ser el hombre que temía identificarse con Cristo a ser el líder que predicó abiertamente y sin reservas, llevando a miles de personas a la fe en Jesús. Esta transformación muestra lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros cuando nos rendimos a su obra. Pedro ya no temía las consecuencias. Su enfoque estaba en el mensaje y en el poder de Dios para cambiar vidas. Esta audacia no solo cambió a Pedro, sino que tuvo un impacto enorme en los que escucharon su mensaje. La valentía que el Espíritu Santo nos da no solo es para nuestro beneficio, sino para que podamos ser instrumentos de Dios y llevar a otros hacia la verdad. El Espíritu Santo también nos da discernimiento para saber cuándo y cómo compartir nuestra fe, enseñándonos a hablar con sabiduría y sensibilidad. No se trata solo de ser valientes, sino de ser sabios y de estar atentos a su guía en cada momento. Nos da palabras que tocan los corazones, que alcanzan a las personas en sus momentos de necesidad y que revelan el amor de Dios. Nos ayuda a ver las oportunidades, a reconocer cuando alguien necesita una palabra de aliento o una muestra de esperanza. A medida que aprendemos a escuchar su voz, encontramos el momento adecuado para hablar y la forma de hacerlo que realmente pueda transformar vidas. Este discernimiento nos da seguridad y nos permite compartir nuestra fe con autenticidad, mostrando a Cristo no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Vivir con esta audacia es un llamado a todos los creyentes. No es algo reservado para unos pocos, sino una promesa para cada uno de los que ha recibido el Espíritu Santo. Ser testigos de Cristo es nuestra misión y el Espíritu nos da todo lo necesario para cumplirla. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda estar en contra, el mensaje que llevamos es de vida y esperanza, y que vale la pena ser compartido. Nos fortalece para ser constantes, para no retroceder y para enfrentar cualquier dificultad con la certeza de que Dios está con nosotros. Este poder nos da una libertad inmensa, una seguridad de que aunque enfrentemos resistencia, estamos en las manos de Dios y cumplimos con el propósito de llevar su luz a todos los rincones de la tierra.
Vivir con esta audacia es vivir en la plenitud de lo que significa ser seguidores de Cristo y es permitir que su Espíritu se manifieste en nosotros en todo momento y lugar. Señal 9. Deseo insaciable de adorar a Dios. El Espíritu Santo despierta en nosotros un deseo insaciable de adorar a Dios, un deseo que va más allá de un momento específico o de un lugar de encuentro. La adoración se convierte en un estilo de vida, en una expresión continua de gratitud y reverencia hacia Dios en cada aspecto de nuestra vida. Ya no se trata solo de levantar nuestras manos en un culto o de cantar una canción. Es un anhelo constante de honrar a Dios en todo lo que hacemos, de vivir cada momento con una conciencia profunda de su presencia y su grandeza. La adoración, guiada por el Espíritu, transforma nuestra forma de ver la vida y nos lleva a entender que cada pensamiento, cada palabra y cada acción pueden y deben ser una expresión de amor y honra hacia nuestro Creador. Vivimos para agradarlo, y esta actitud de adoración se refleja en cómo tratamos a los demás, en cómo cuidamos de nosotros mismos y en cómo afrontamos cada día con humildad y gratitud. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras revelan la naturaleza de la adoración genuina, una adoración que nace del corazón y que no depende de rituales o de apariencias externas. El Espíritu Santo es quien hace posible esta adoración en espíritu y en verdad, moviendo nuestro corazón a buscar a Dios con autenticidad y sinceridad. Nos lleva más allá de una adoración superficial y nos guía a una conexión profunda, donde nuestra alma se encuentra con Dios y se rinde completamente a Él. No es una adoración que busca ser vista o reconocida por otros, es un encuentro íntimo, donde el Espíritu nos permite conocer a Dios de una manera real y transformadora. En esta adoración en espíritu y en verdad, experimentamos la presencia de Dios de una manera tan tangible que nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Cada vez que adoramos con sinceridad, el Espíritu nos transforma, nos moldea y nos lleva a vivir más alineados con la voluntad de Dios. Este deseo de adorar a Dios transforma nuestra vida diaria, nos lleva a ver cada momento y cada tarea como una oportunidad para honrar a Dios. La adoración ya no es solo un acto de oración o de alabanza, sino una actitud que impregna todo lo que hacemos. Cada acción cotidiana, por pequeña que sea, se convierte en una ofrenda de adoración. Desde nuestro trabajo hasta nuestras relaciones, el Espíritu Santo nos da la sensibilidad para hacer todo como para el Señor, con una intención de agradarlo y de reflejar su amor. Al vivir de esta manera, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su bondad y su gracia. Ya no estamos buscando grandes momentos de adoración, porque cada momento se convierte en una oportunidad de adorar a Dios. Incluso en los desafíos y en las pruebas, encontramos razones para alabarlo y para reconocer su fidelidad. El Espíritu nos enseña a ver la vida con gratitud, y esa gratitud se convierte en un acto continuo de adoración. La adoración como estilo de vida también nos lleva a reflejar la presencia de Dios en nuestras acciones y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Al vivir con este deseo constante de adorar, nos volvemos más conscientes de la imagen de Dios en cada persona que nos rodea. Nos lleva a tratar a los demás con amor, respeto y compasión, porque entendemos que todo lo que hacemos por los demás también lo hacemos como un acto de adoración a Dios. Nuestra vida entera se convierte en una manifestación de su amor, una luz que brilla y que muestra su carácter a quienes nos rodean. Este deseo insaciable de adorar a Dios transforma nuestras prioridades y nos recuerda que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Nos impulsa a vivir de una manera que honre a Dios, a buscar la paz y la justicia y a actuar con integridad y humildad, sabiendo que cada una de estas cosas es una ofrenda que le agrada.
Vivir con este deseo de adorar a Dios en cada momento es vivir con un propósito renovado, es saber que nuestra vida tiene un valor eterno cuando está conectada a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece y nos inspira para que, aun en nuestras debilidades, podamos ofrecerle lo mejor de nosotros. Nos enseña a depender de su gracia y a recordar que nuestra adoración no se trata de perfección, sino de sinceridad. En cada momento de nuestra vida diaria podemos experimentar su amor y su paz y responder a ello con una adoración genuina, una adoración que brota desde el corazón y que da gloria a Dios en todo. Este deseo insaciable de adorar a Dios es el resultado de su obra en nosotros y es la evidencia de su Espíritu habitando en nuestros corazones. Señal 10. Presencia del fruto espiritual. El fruto del Espíritu es una manifestación clara y poderosa de la obra de Dios en la vida del creyente. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, Pablo describe este fruto como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada uno de estos atributos refleja el carácter de Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo nos transforma desde adentro, haciéndonos más semejantes a Él. Este fruto no es algo que podamos generar por nuestras propias fuerzas o voluntad, sino que es el resultado de permitir que el Espíritu trabaje en nosotros. A medida que le damos espacio en nuestras vidas, Él va formando en nosotros este fruto, que es la evidencia de que realmente hemos sido tocados y cambiados por su presencia. El fruto del Espíritu es la evidencia palpable de que hemos sido renovados, de que nuestra naturaleza ha sido transformada y de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Cada una de estas características, desde el amor hasta la templanza, representa un aspecto del carácter de Cristo y es una evidencia de la transformación que el Espíritu realiza en nuestra vida. El amor que el Espíritu Santo despierta en nosotros va más allá del amor humano. Es un amor sacrificial, desinteresado y compasivo, que nos permite ver a los demás con los ojos de Cristo. El gozo que Él nos da no depende de las circunstancias. Es una alegría profunda que nos sostiene incluso en medio de las pruebas. La paz que recibimos es una calma sobrenatural que nos permite vivir sin temor, confiando en la fidelidad de Dios. La paciencia nos ayuda a enfrentar los desafíos y a soportar las dificultades con una actitud de esperanza y de perseverancia. La benignidad y la bondad nos mueven a actuar con generosidad y compasión hacia los demás. La fe nos fortalece para confiar en Dios en todo momento. La mansedumbre nos enseña a ser humildes y a someternos a su voluntad. Y la templanza nos da el dominio propio para vivir de acuerdo con su propósito. Cada uno de estos frutos muestra cómo el Espíritu está obrando en nosotros y cómo su presencia va moldeando nuestro carácter día a día. Estos frutos no solo son una bendición para el creyente, sino que también tienen un impacto poderoso en quienes lo rodean. Cuando vivimos en amor, paz y gozo, nuestras vidas se convierten en un testimonio visible de la presencia de Dios. Las personas a nuestro alrededor pueden ver y experimentar el amor de Cristo a través de nuestras acciones y actitudes. Este fruto del Espíritu no solo nos transforma a nosotros, sino que también transforma nuestro entorno. La paciencia que mostramos en momentos de tensión, la paz que mantenemos en medio de la tormenta y la bondad con la que tratamos a los demás se convierten en un testimonio vivo de la obra de Dios en nosotros. No necesitamos predicar con palabras, porque nuestra vida misma refleja la verdad y el amor de Dios. Cada acción, cada palabra, cada gesto de compasión y de humildad son como semillas que sembramos en los corazones de los demás, mostrando el carácter de Cristo y abriendo puertas para que otros también puedan conocerlo. Vivir con el fruto del Espíritu no significa que seremos perfectos, pero sí significa que, a medida que el Espíritu trabaja en nosotros, nuestras vidas reflejan cada vez más a Cristo. Los frutos del Espíritu son el reflejo de una vida rendida a Dios.
una vida en la que el Espíritu Santo tiene libertad para actuar y transformar. Esta presencia del fruto espiritual nos da una paz profunda, sabiendo que no estamos luchando solos, sino que el Espíritu está con nosotros, fortaleciendo y guiando en cada paso. Cada día, a medida que caminamos en comunión con Dios, estos frutos se desarrollan más y experimentamos una relación más profunda y plena con Él. Es una transformación constante, un proceso en el que el Espíritu va moldeándonos y haciéndonos más sensibles a su voz, para que cada aspecto de nuestra vida sea una ofrenda que honre a Dios. Este fruto del Espíritu es la verdadera evidencia de una vida llena de Dios. Es el resultado de una relación viva y genuina con Él. No importa cuál sea nuestra situación o nuestras limitaciones, el Espíritu Santo está dispuesto a obrar en nosotros, a producir su fruto y a hacer de nosotros un testimonio vivo de su poder y de su amor. Vivir con el fruto del Espíritu es un privilegio y una responsabilidad, porque a través de nuestra vida podemos reflejar a Cristo y mostrar al mundo la diferencia que Él hace en nosotros. Para cerrar este tiempo juntos, quiero que recuerdes la importancia de invitar al Espíritu Santo a seguir obrando en tu vida. Si sientes su llamado, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, ven a mí, amén. Es un acto de fe que abre puertas para que su presencia te guíe, te fortalezca y te transforme. Que esta sea una declaración continua en tu vida, una invitación diaria para que el Espíritu Santo te llene y te acompañe siempre.